¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la descongelación? ¿Qué ocurre? ¿Mm? ¿Qué ocurre en la descongelación? ¿Mm? Claro, cuando ocurra la descongelación, por ese motivo no se debe descongelar y volver a congelar, descongelar y volver a congelar, ¿no? Es una mala práctica, ¿sí? Ahí también puede haber contaminación, ahí podría darse, ¿no? Ahí podría darse también. A ver, sigamos. Acá tenemos la estafilocócica. ¿Dónde se encuentra este estafilocócico? ¿En dónde? ¿Cómo se llama el microbio? En el humano, ¿no? En la piel, en el pelo, en la lengua, en la garganta, en la nariz. Nosotros somos los primeros, ¿no? En la mucosa, así es, Lady. Está en la garganta, la saliva, ahí está. Por ese motivo se debe usar algún tipo de protector, ¿no? Nasobucal, respiratorio, ahí se tiene que tomar en consideración. Entonces la intoxicación estafilocócica, gente causada, ¿no? Causada por bacterias estafilocócicas, bacterias Aeurus, gran positivo, vía de transmisión, consumo de alimentos contaminados con enterotoxina o ingestión de enterotoxina. Eh, por eso que el lavado de manos es muy importante, ¿no? 20 segundos, dice, 40, 60 en realidad, debe demorar todo el procedimiento con abundante jabón, jabón antibacterial o en su defecto un jabón y luego utilizar alcohol de 70. Una colega me escribió, no sé si está acá, me dijo otro día, y que nos hemos lavado y a pesar que hemos cumplido con el procedimiento, nos ha salido alto el nivel de estafilococo. Me dice, alto. Yo le digo, pero ¿has usado alcohol? Sí, me dice, he usado alcohol, jabón, el tiempo. Yo le digo, para que exista alto nivel, puede ser, le digo, puede ser de que se haya dado alguna resistencia o alguna recontaminación, porque me parece extraño que tenga elevado los niveles, parece que está muy elevado. Eso también hay que tomar en cuenta, en consideración, ¿no? Vía de transmisión, ¿qué más? Acá, generalmente cuando alguien estornuda, tose, ¿no? Tiene que, ahí podría darse, las uñas, no se lava la mano correctamente. Oye, Inge, ¿y si uso guantes? ¿Qué opinan? Si usa guantes, ¿qué pasa? ¿Ya nos libramos? Mm, también, ¿no? También. ¿Sí? Entonces, la vía de transmisión, el consumo de alimentos contaminados, enterotoxina, Staphylococcus aureus o ingestión de enterotoxina perfumada. Entonces, ya generalmente las manos, el pelo, el protector, la vía de transmisión, ahí se da. El guante te crea una sensación, pero, pero no es en sí una sensación de certeza, ¿no? No es. No te da una sensación de seguridad falsa, te da, ¿no? Seguridad falsa te da. Muy bien, ¿qué más? A ver, por acá. El tiempo de incubación entre 1 y 7 horas. Yo sufrí esto, por ejemplo, hace, ¿cuánto? 3, 4 años.
Consumí, ¿cómo se llama este de acá? La causa limeña. La causa limeña, ¿cómo lo hace? Con la mano, ¿no? ¿No? Con la mano, ¿no? Ah, su que tuve problemas ahí con la causa limeña. Me acuerdo que no lo comí, llegó como a la 1, a las 2, tenía clases, todavía lo comí como a las 10, 9 de la noche, más o menos, y al día siguiente estaba con un dolor, y me trataron, estuve con medicina, antibióticos. Señores, tiempo de incubación 1 a 7 horas. Cometí el error, ¿no? Ahora hay que ver el tema de refrigeración. Incluso a la hora de almuerzo, por ejemplo, ustedes cocinan a las 11 o a las 12. ¿Cuánto tiempo la OMS dice máximo de almacenamiento? ¿Cuánto? ¿Mm? Mariano dice 2 horas. Así es, ¿no? 2 horas, eso es lo que dice. ¿Dónde está eso? En el manual. Hay un manual que les voy a pasar de manipuladores. Hay un manual. ¿Dónde está este manual? A ver, acá está. Este es el manual de instructores de manipuladores de alimentos. Esto está en la página web de la OMS, así que no hay nada que inventar. Ahí está. Y acá nos dice el almacenamiento. Máximo, máximo 2 horas. ¿Sí? Máximo. Oye, Carlos, y si yo lo quiero guardar para la noche, ¿qué debemos hacer? Para la noche, ¿qué debemos hacer? Acá está, ve. Máximo 2 horas. Refrigerarlo, pues, señores. Así es, Lady. Esto es lo que dice y esto es lo que dice la OMS. No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Eso es lo que te dice. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el manual de indicadores. Entonces, ese es el agente los síntomas, ¿cuáles son, Carlos? Calambres abdominales, vómitos, diarrea. En casos más graves, deshidratación, dolor de cabeza, calambres musculares y pueden ocurrir cambios transitorios en la presión arterial y el pulso. ¿Mm? Es una intoxicación, una enterotoxina se forma ahí. Incluso podría matar a una persona que tenga el sistema inmunológico debilitado y podría matarlo. Alimentos involucrados comúnmente son los brotes provocados, se relacionan con un alto nivel de manipulación durante el proceso y preparado de los alimentos y una falta de refrigeración. Todo lo que tenga que ver con la manipulación, ¿no? Preparación de sanguchitos, panificadoras, ceviches, ¿no? Restaurantes, este de acá. ¿Cuál es el método para encontrar la cantidad de Staphylococcus? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método? Nadie. Hay métodos de hisopado, método de esponja y el método de enjuague. ¿Cuál de los dos es? El método de
enjuague, ¿no? Muy bien, ¿no? El método de enjuague sirve, esa es la manera de cómo podemos revisar. ¿Cuáles son las medidas de control? Un buen lavado de manos, ¿sí? Un buen lavado de manos. ¿Qué más? ¿Qué más propondrían ustedes para que no ocurra esta intoxicación? Aparte del buen lavado de manos. Congelación, refrigeración, uso de mascarillas, muy bien. Limpieza, desinfección de las superficies, la separación ¿no? Evitar la contaminación cruzada, por ejemplo, el tema de cuchillos, tablas de picar, por colores, El código de colores. código de colores, así es, ¿no? Para evitar el tema de la contaminación. ¿Qué más? Personas que tengan algún furúnculo, alguna llaga, ¿m? También, ¿no? Buscar cambiarlo de puesto de trabajo, hay que ver. Enterocolitis por E. coli, enteropatogénica, agente causal causado por la bacteria E. coli, gran negativa, vía de transmisión oral, tiempo de incubación cerca de 4 horas después de la exposición, duración de 21 a 120 horas, síntomas de la diarrea acuosa, vómitos y fiebre, ¿no? La E. coli, hay una que es especial, ¿no? La que tiene el nivel más alto. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda? Ocasionó muchas muertes allá en Estados Unidos en los 90. ¿Nadie? La ley dice la HO 157, dice, ¿no? Carlos, ¿eso dónde se encuentra? Está acá, miren. Está en el libro. Vamos por acá para que lo revisen. Hay un E. coli también que no es patogénico, ¿ah? Ojo, ¿sí? Hay un E. coli que no lo es. Tenemos causa común, dice la epidemia, es la baja, la moderada, y acá está, ¿no? E. coli o 157 H7, ¿no? Este de acá es la grave, la E. coli, ¿sí? La alta, muy grave. Y hay otro E. coli, que es moderado, ¿sí? E. coli, acá, Escherichia coli enteropatogénica, ahí está. Pero también existe otro E. coli que no es patogénico. Por eso acá te aclara, te dice patogénico. ¿Mm? En Estados Unidos hubo muchas muertes, ¿ah? A ver, estoy buscando buscar el video. A ver. En Estados Unidos, ¿ah? En Estados Unidos.
Un asesino en serie bacteriológico anda suelto. Nadie está a salvo. No iba a ser uno de esos casos en que mueren una o dos personas, iba a ser mucho más grave. Esta es la historia de la epidemia más mortal en su especie jamás conocida en el mundo. Es una muerte terrible para cualquiera. ¿Podrían los investigadores atrapar al asesino y detener la carnicería? Investigación sobre epidemias. La bacteria asesina. Noviembre de 1996. Un anciano de 80 años yace moribundo en un hospital escocés. Su muerte puede ser lenta y agonizante. Será la primera de 21. Su entierro sería solo un capítulo de una historia de envergadura internacional. E. coli, tipo 0157. No tiene cura. Aunque muy poco conocido en el mundo occidental, esta bacteria mata a miles de personas todos los años en los países subdesarrollados. Su presa en los más débiles. Una situación muy inquietante, de acuerdo con los especialistas en E. coli y el hombre que dirigía la investigación de la epidemia, el profesor Hugh Pennington. Es una bacteria muy poco común, así que el simple hecho de detectarla hace saltar las alarmas. Y se encontró en una niña de 6 años. Es muy virulenta a esa edad. Cuando el E. coli infecta el intestino humano, se multiplica en él, provocando hemorragias internas. A menudo el efecto de las toxinas emitidas por los microbios producen daños en los riñones, problemas respiratorios, disfunción cerebral y la muerte. Bautizada en honor a Theodore Escherichia, que aisló a su ancestro en 1885, el bacilo Escherichia coli, tipo 157, es una nueva cepa de una antigua bacteria inofensiva. Esta bacteria letal es una peligrosa mutación. Las toxinas matan los glóbulos rojos y los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, que se obstruye. Esto detiene el riego sanguíneo y el cerebro empieza a morir. El E. coli desactiva los riñones. Las toxinas venenosas segregadas por el E. coli matan los glóbulos rojos de los vasos que abastecen de sangre a los órganos. Esto impide que el oxígeno llegue a los riñones y con ello que la sangre se purifique. El cuerpo se ahoga en su propio desperdicio tóxico. Las infecciones bacterianas se tratan habitualmente con antibióticos que detienen la multiplicación de los microorganismos. Pero algunos científicos creen que estos medicamentos pueden ayudar a envenenar a los pacientes. El E. coli 157 es particularmente difícil de tratar porque no existe un tratamiento específico para este bacilo. Todo el mundo coincide en que los antibióticos no son buenos, porque matan al bacilo y provocan la liberación de toxinas que, de otro modo, no liberarían. Y esas toxinas producen graves daños a los riñones y al cerebro. Gran parte de la batalla se deja estrictamente a cargo del sistema inmunológico humano. La campaña publicitaria para advertir y educar a la población. La higiene personal es crucial. Recuerde, la intoxicación alimenticia puede evitarse El E. coli fácilmente. mata a más de 500.000 de personas al año. La bacteria sigue entre nosotros. Cada año provoca 16.000 veces más muertes que el ébola. Esta bacteria fue lo que ocasionó muchas muertes en Estados Unidos. ¿Saben cómo? Cuando hicieron la investigación, lo encontraron en la carne de la hamburguesa. Ahí fue uno de los primeros. La hamburguesa, cuando lo cocinaban, no llegaba a la temperatura, el punto geométrico más frío, unos 80 grados. Dice que uno de los cocineros le dijo al administrador que la carne estaba saliendo cruda. Y el administrador le dijo, está bien así, está bien que sea, eso les gusta a los comensales, jugosa, pero no lo vio de la otra manera.
Y la carne eh, eh, de la hamburguesa estaba contaminada con las heces de las vacas. Luego, también se encontró en la lechuga. En los campos de cultivo, las vacas cuando excretaban, el agua, los regadíos tenían la bacteria. Cuando llegaban a los restaurantes, las verduras, estas no las desinfectaban, solamente las lavaban, las cortaban, y listo, ¿no? O la lavaban y la ponían ahí en la hamburguesa. Mató muchas personas, incluso hay un documental en Netflix, se llama Intoxicación, pueden buscarlo en Netflix, no sé si todavía seguirá. Yo lo vi en la película, bueno, la serie. No, película es un documental, 2 horas son. 2 horas, pero hay que cuidarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esta bacteria? E. coli. Sí, ah, sí lo has visto, dice Lady. Y buenazo, ¿no? Buenazo, ¿no? Habla. Véanlo, ¿ah? La bacteria E. coli o 157H7, ¿sí? Y también está la enteropatogénica. Carlos, ¿qué debemos hacer para controlar? A ver, ideas, muchachos. ¿Cómo controlamos el E. coli? Lavado de manos, muy bien. ¿Qué más? Limpieza, desinfección de las superficies. ¿Qué más? ¿Qué más? Limpieza de superficies también. ¿Qué más? ¿Qué más? Capacitación del personal también. Ahí ya, lavado de manos. Hablamos del agua, señores. El agua, la fuente de agua. Bien, cuidado, ¿no? Bien, ¿qué más? Cocción también. El botulismo. El botulismo tiene algo de particular, ¿no? El Clostridium botulinum es una bacteria gram positiva, es anaerobio. ¿Qué significa anaerobio, chicos? Anaerobio, ¿qué significa? Con poco oxígeno, ¿eh? O sin oxígeno podría desarrollar. Eso es anaerobio. ¿En qué alimentos se podrían dar? En las conservas de acidez baja, baja acidez, o sea, 4,6 para arriba, ahí se podría dar. En la miel de abeja también, por eso que no se recomienda para bebitos sobre todo, y la abeja. ¿Ah? ¿Qué más? Esta bacteria, algo que también tienen en particular es que forma esporas. ¿Y qué pasa con las esporas, señores? ¿Qué pasa con las esporas? ¿Mm? Son termorresistentes, ¿no? Son termorresistentes. También podría haber formación de toxinas. Estas toxinas
Es una neuro en realidad, ¿no? Una neurotoxina. ¿Y cuáles son los síntomas del botulismo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los síntomas, señores? Problemas, ¿no? Problemas para comer, ¿no? Visión borrosa, párpados caídos, visión doble, dificultad para hablar, dificultad para comer, voz seca, debilidad muscular. Y si la enfermedad no se trata, los síntomas podrían provocar la parálisis de los brazos, las piernas, el tronco y los músculos respiratorios. Hoy en día también utilizan el botulismo, ¿no? Pero para el tema de inmovilizar tu rostro, ¿no? ¿Han escuchado? Te paraliza, ¿no? Ya no tienen ni gesto, ya algunas mujeres, ¿no? Varones también, ¿ah? Ya no tienen ni gesto, ya. Se da ahí, ¿no? Entonces, los síntomas son la lasitud, debilidad, vértigo, seguido de visión borrosa, visión doble. El tema de los infantes, más delicado, empieza con un estreñimiento, seguido por una expresión facial plana, una disminución de los movimientos, dificultad para comer, babeo excesivo, debilidad muscular y problemas respiratorios en el tema de los infantes. Carlos, ¿qué podemos hacer? Miren, a ver, en el caso de las conservas se aplica tratamientos térmicos, esterilización para ser más exacto, ¿no? La esterilización es un tratamiento térmico cercano a los 121 grados durante 30 minutos. ¿Para qué se da eso? Para poder eliminar las esporas, ¿sí? Más que todo para eliminar las esporas, para eso. Hay diferentes tipos de clostridium, ¿no? Clostridium botulinum. A, B, C, D. ¿Dónde se encuentra? En el suelo, en las aguas contaminadas, ahí se da. Entonces, no hay que utilizar alimentos de conservas o latas hinchadas, abolladas, oxidadas, por ahí podría venir, ¿no? O conservas de dudosa procedencia, ahí podría estar. El botulismo, dice. El cólera, este fue otra de las epidemias, ¿ah? ¿Escucharon el cólera? Nada. El cólera, alguno de los noventeros acá, en los 90, ¿ah? A ver, en los 90, en Perú, yo. La década de los 90 no será olvidada por los peruanos. Lima lucía una cara muy distinta a la de ahora. El comercio ambulatorio acaparaba el centro histórico, las calles principales de varios distritos. El Perú atravesaba una grave crisis económica y social con la pesadilla del terrorismo, que devenía de los gobiernos anteriores desde la década de 1980. Había escasez de alimentos y la falta de servicios básicos en muchos distritos. La ingestión de comidas preparadas en condiciones antihigiénicas hizo que se elevara peligrosamente, en las últimas horas, el número de pacientes atacados por la epidemia del cólera en distintos puntos de Lima. A principios de 1991, en febrero para ser precisos, una noticia removió los cimientos de una Lima inmersa en sus problemas económicos. Se reportó el primer caso de cólera en el Perú. Ocurrió en el puerto de Chancay, en la provincia de Huaral. En más de 100 años,
No se había registrado ningún caso en Latinoamérica. Era todo un acontecimiento y un drama para el país. La mala educación en hábitos de higiene, sobre todo en las poblaciones rurales y urbano-marginales, nos hizo vulnerables a este mal. ¿Pero qué era esta enfermedad? Según la OMS, el cólera es una enfermedad bacterial intestinal aguda, producida por el Vibrio cholerae. Los síntomas iniciales son diarrea incontenible, vómitos ocasionales, rápida deshidratación, acidosis y colapso circulatorio. Estos dos últimos son causantes de muerte. El tratamiento inmediato recomendado por los médicos es el aislamiento y la rehidratación del paciente, así como la higienización del lugar en el que habita. Repasemos su historia. A principios del siglo XIX se registró la primera pandemia del cólera en la India, la cual se diseminó por varios países de Europa. La segunda pandemia se dio en América, en la primavera de 1833, en México. Luego llegó a Cuba, aparentemente desde España. En 1868, una importación del cólera proveniente de Nueva Orleans atacó Nicaragua, Honduras y Paraguay. De ahí se trasladó a Argentina, Bolivia y Perú, siendo esta la primera aparición de la enfermedad en los países sudamericanos. Desde su llegada a las zonas costeras del norte peruano en 1991, el cólera no tardó en propagarse al resto del país. Los primeros casos se registraron casi simultáneamente en 3 ciudades costeras separadas 400 a 500 kilómetros entre sí: Chancay, Chimbote y Piura. De allí, el mal se diseminó a otras áreas urbanas y rurales del Perú, teniendo un frente de ataque inicial por toda la línea costera. Luego, llegó a la sierra transportándose por Cajamarca y Junín, penetrando finalmente en la selva peruana hasta Loreto y San Martín y en muchos otros países del continente americano. A fines de 1991 ya se habían reportado más de 391.220 casos de cólera en 16 países del continente americano, siendo los más afectados Perú, Ecuador y Colombia. Pese a que las autoridades iniciaron una campaña de salud, la deteriorada infraestructura sanitaria, es decir, redes de agua potable y alcantarillado, consumo de alimentos locales o importados contaminados por aguas hervidas y malos hábitos de higiene, lo convirtieron pronto en una epidemia. Muchos productos fueron satanizados. El pescado, las verduras y todo aquello que pudiera comerse crudo quedó vetado. Las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud daban cuenta de la importancia de conocer bien los alimentos y hervir a no menos de 100 grados centígrados el agua. En esa época era normal beber agua directamente del caño y no era habitual hervirla. La demanda de productos marinos colapsó. Miles de pescadores, comerciantes, embaladores, transportistas y trabajadores perdieron sus empleos. Las autoridades entraron en contradicciones para el control de la epidemia. Por un lado, el Ministerio de Salud recomendaba el máximo cuidado en la ingesta de alimentos crudos, sobre todo el pescado en su forma de ceviche. Y por otro, el mismo presidente de la República, Alberto Fujimori, en ese entonces, al lado de los ministros de Agricultura y Pesca, defendían su consumo a manera de aquietar la preocupación generada en los exportadores, empresarios y trabajadores afectados. Ello generó confusión entre la población, y al no poder reconocer una voz oficial sobre el tema, el mal se expandió. Incluso llegó a las zonas fronterizas. Sudamérica se vio envuelta en una lucha para controlar la epidemia que llegó a registrar un total de 2.909 muertes solo en Perú.
El 5 de abril de 1991, el gobierno dispuso la creación de la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha contra el Cólera, responsabilizándola de coordinar todas las acciones para contrarrestar la epidemia. Entre sus miembros figuraban funcionarios de la alta dirección de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Interior, de Economía y Finanzas, de Educación, de Vivienda y Construcción, del Instituto Nacional de Defensa Civil, del IPS y del representante del Ministerio de Salud que la presidía. La aparición de la epidemia del cólera en el Perú sirvió para que se brindara atención a la problemática de la salud ambiental, tan vendida menos. Se replantearon los esquemas de inversión del Estado, posibilitándose la ejecución de obras de saneamiento básico, educación sanitaria, acciones preventivas, curativas y de control del cólera. Las unidades de rehidratación oral comunales recibieron gran apoyo político, lo que permitió que miles de mujeres en las comunidades peruanas aprendan el tratamiento de la deshidratación y sirvieran al país como voluntarias de UROX. En enero de 1992 se actualizaron las normas sanitarias para el expendio de alimentos y bebidas de consumo directo en la vía pública, acorde con la situación sanitaria del país y a los adelantos tecnológicos sobre la materia. Sin duda, junto a la varicela, la fiebre amarilla, la gripe H1N1 y el actual COVID-19, han sido los azotes sanitarios más grandes de toda la historia humana. Muy bien, entonces no nos olvidemos, ¿no? El cólera, el serotipo O1, ese fue el causal, el serotipo O1. Hay otro también, el serotipo O139, es una bacteria gram negativa y está asociado mucho al agua, dijo, ¿no? También estaba el tema del pescado, los mariscos, pero esto más que todo se dio por las malas condiciones sanitarias de aquel entonces. Ese fue uno de los factores. No había normas sanitarias adecuadas. Se dio en el Perú, inició en Chimbote, se fue en muchas partes del Perú. Fue una de las epidemias más grandes que atravesó. ¿Algún noventero? ¿Alguien recuerda esta época? ¿Nadie? ¿Nadie lo recuerda? Nadie lo recuerda. Bueno, sí. La vía de transmisión es un ciclo fecal oral. Las condiciones de agua, desagüe, muy importante al momento de el tiempo de incubación, generalmente un par de horas después de la exposición y hasta 3 días. Los síntomas te puede dar de 5 a 7. Pero en realidad lo que mató en la época del COVID, ¿qué fue? ¿Cuál síntoma fue? ¿Alguien recuerda? Hay un síntoma en específico que terminaba matando a la gente. La diarrea, señores. La diarrea fue uno de los principales síntomas que terminó a la gente enfermando. Terminaban 10, 15, 20 veces. Ese fue el principal síntoma. Los alimentos involucrados, lo que les comentaba, el tema del agua. ¿Y el agua para qué utiliza? Para lavar verduras, el tema del pescado, mariscos. Muchos le echaron la culpa a los pescados, a los mariscos, ¿no? Echaron bastante la culpa. Lo responsabilizaron, ¿sí? Los responsabilizaron. Pescados o mariscos provenientes de aguas contaminadas, ¿no? Agua para beber, verduras, ensalada. Medidas de control, ¿qué podemos hacer? La OMS en aquel entonces, no sé si recuerdan los noventeros, regalaban unos frasquitos con lejía. ¿Se acuerdan? No sé si habrá por acá. Unos frasquitos para que desinfecten el agua. Hervir el agua, decían. ¿Ah? Hervir el agua, porque antes usábamos mangueras, ¿no? Manguera. Así estábamos, ¿no? ¿No? Antes era así, ¿no? Hoy en día no, agua en botella. ¿Qué más, Carlos? Las condiciones, el agua y desagüe más que todo.
Incluso hoy en día, en el 2024, tenemos a Belén, allá en Iquitos, donde la gente, sus casas están encima prácticamente, se puede decir que es tipo Venecia, y ahí la gente excreta y ahí vive. Las condiciones se puede dar. El cólera, ¿no? Generado por el vibrio cholerae o cholerae, ¿no? Serotipo 1. La hepatitis A, este es un virus, no la hepatitis B, ¿ah? Porque hay A, B, C, D. Ahora, la A y la E son las que están asociadas más que todo para alimentos. La A es la más común. ¿Por qué no la B, señores? ¿Por qué no la hepatitis B? Porque sí existe, ¿ah? Genera enfermedad también. ¿Por qué no la B? Se transmite por vía sexual. Muy bien, ¿no? Muy bien. O en la sangre también. El virus, el VIH, el herpes, la sífilis, la gonorrea, eso es más que todo está asociado a ETS, ¿no? Enfermedad transmitida de vía sexual, no por alimentos. ¿El COVID-19 será una ETA o no? ¿Qué opinan? No es, ¿no? Para que sea, en este caso, una enfermedad transmitida por alimentos, su nombre lo dice, tiene que transmitirse en un alimento. Y el COVID-19 se ha demostrado, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México hicieron un estudio donde demostraron ellos de que no se transmiten los alimentos, más bien se desintegra, dice, es muy sensible a temperaturas, no se podía. Ahora, lo que sí se podía con el COVID era el SARS-CoV-2, se llama el virus, ¿no? El SARS-CoV-2, tú lo tocabas y si estaba el virus, ese contacto de la mano lo llevabas a la fosa nasal o a los ojos, sí te podías enfermar, pero comiendo la manzana, no. Comiendo el plato que estaba contaminado, no. Así no era, ¿no? Entonces la influenza, la gripe, el sarampión, todo eso no son ETAs. La hepatitis A sí. Es un virus, como todo virus, necesita una célula para poder replicarse. Generalmente este daña al hígado, ¿sí? Una inflamación, se da en aguas sucias, contaminadas. ¿Y cuáles son los síntomas, Carlos? El síntoma más común es la ictericia, donde te pones así como los Simpson, color amarillo te pones. Estos síntomas también van acompañados de diarrea, vómitos, náuseas, bajas de peso, ¿no? Fiebre. ¿Qué debemos hacer, Carlos? Lavarnos las manos, usar siempre agua potable. Cuando digo agua potable, ¿cuáles son las características? A ver, para que sea agua potable, características. Que tenga pues un pH entre 6,5 y 8,5, que el cloro libre residual 0 a 0,5 como mínimo, que cumpla con todo el anexo 1, anexo 2, ¿no, Lady? Del 0,31. Agua potable. El agua potable. ¿Qué más? Debemos cocinar con alimentos que superen, en el caso de la hepatitis A, lo que recomienda
el libro de la OMS son temperaturas de 88 grados centígrados durante al menos 1 hora y media o hirviendo el agua durante al menos 3 minutos. ¿Sí? 1 minuto y medio, perdón, ¿no? 1 minuto y medio o eh, hirviendo el agua al menos 3 minutos. Es lo que dice la OMS, la hepatitis A. La hepatitis, el virus. Después tenemos acá cómo es el tema de la vía de transmisión ciclo epidemiológico fecal oral. Fecal oral corto se caracteriza cuando una persona se enferma de ETA, portadora. Recuerda que la persona que está enferma puede ir al baño, no se lava, por ahí, por ahí está trasladando, ¿sí? ¿Qué más podría hacer, Carlos? A través de la higiene también, ¿no? No se lavó, no se bañó, estornuda, tos, en el caso de los Staphylococcus aureus. Otra manera también se podría dar fecal oral largo. Esta se caracteriza cuando por corrientes de agua, como el caso del E. coli H157 o 7, ¿no? Este, por ejemplo, se dio, perdón, O157H7. Este se dio con las excretas de la vaca. Acuérdate. Así se dio, ¿no? Las excretas en las aguas, el regadío, contaminaron las lechugas. Así empezó, con las excretas de las vacas, ¿no? Entonces, cuando no se hace un lavado, sobre todo una desinfección, ¿no? ¿Con cuánto se debe desinfectar la fruta, las hortalizas? ¿Cuántas partes por millón? ¿Quién recuerda? ¿Cuántas partes por millón? 50, ¿no? 50, ¿a cuántas partes? 50 a 100 partes por millón, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? 3 a 5 minutos. Se debe tener hipoclorito de sodio, esa concentración para poder eliminar, ¿sí? Hablo de hipoclorito de sodio. Hay dióxido de cloro también, que venden ya preparado ahí en Totus, en Plaza de Visto. También podríamos utilizar, ¿sí? También. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda que tuvieran? Acá tengo un poquito más de información, ¿sí? Pero alguna pregunta que tuvieran. Bueno, acá también tenemos el tema de la shigella, ¿sí? A ver, vamos viendo otros, ¿sí? Tenemos la shigel·losis, agente causal causado por la shigella, la gran negativa. Vía de transmisión, el principal medio de transmisión de la persona a persona es la ruta fecal oral. Los portadores infectados pueden propagar este patógeno por varias vías: la comida, los dedos, las heces, las moscas y los fómites. ¿Qué son los fómites? Los fómites son los vectores, ¿no? Ratas, cucarachas, en lo que respecta a los alimentos. La shigelosis, ¿no? El tiempo de incubación son de 8 a 50 horas después de comer y el tiempo de 5 a 7 días. ¿Síntomas cuáles son? Diarrea, dolor de estómago, fiebre, vómitos, sangre, pus o moco en las heces, tenesmos, esfuerzo durante la defecación, la shigelosis. Generalmente los microbios patógenos les encanta alimentos ricos en agua, ¿no? Como acá, lechuga, papa, atún, camarón, leche, lácteos, aves.
¿Qué hacemos? Lavado de manos, refrigeración, cocción siempre, o no se olviden, 80 grados de temperatura en el tema del Shigella, ¿sí? Shigella. Acá tenemos otro, el campylobacteriosis, causada por el Campylobacter jejuni. Este también es oral, de 2 a 5 días después de comer, durante 2 a 10 días. Tenemos acá la fiebre, la diarrea, calambres abdominales y vómitos, dolores abdominales, náuseas, dolor de cabeza. ¿Cómo son las heces? Líquidas o pegajosas. Pueden haber sangre, miren acá, sangre, o leucocitos fecales, ¿no? Glóbulos blancos. ¿Cuáles son los alimentos relacionados? Nuevamente, ¿no? Ricos en agua, carnes, mariscos, verduras, frutas. ¿Qué hacer, Carlos? Limpieza, desinfección, cocción, refrigeración, ¿sí? Utilizar tratamientos térmicos para los alimentos. La listeria, este en el caso de la listeria es un cicrófilo. ¿Qué es un cicrófilo? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es un cicrófilo? Nadie. ¿Qué es un cicrófilo? ¿Qué es un cicrófilo? Puede desarrollarse a temperaturas de refrigeración, ¿no? Así es. Este es el enemigo número uno de las plantas de congelado. Concha de abanico, pescado, eh, ahí se da, ¿no? La bacteria, la Listeria monocitógenes, la OMS dice que en aquellos lugares donde consumen bebés, mujeres embarazadas, adultos, gente inmunosuprimido, puede ocasionar enfermedades, inclusive incluido la muerte, ¿sí? Ahí se puede dar la muerte, ojo, muerte. Entonces, causada por esta bacteria, el Hemostogenes, existen dos tipos de enfermedades: la gastrointestinal no invasiva y la enfermedad invasiva, ¿no? La invasiva incluso podría causar septicemia. ¿Qué es septicemia? ¿Alguien recuerda? Septicemia, ¿qué es? Es una infección generalizada, ¿no? ¿Sí? La septicemia es una infección generalizada, ¿sí? Tiempo de incubación entre un par de horas hasta 2 a 3 días después de la exposición. La forma severa puede tener un periodo de incubación más largo, de 3 días a 3 meses. A ver, la listeria monocitógenes en la gente sana, ¿no? Que tenga un buen sistema inmunológico, tal vez no le hace nada, ¿no? Ahí también hay que ver mucho la dosis letal, la cantidad de microbios. Son algunos factores en el caso de la listeria. Cuando van los inspectores y ven una mancha, ¿de qué color tienen que ser las manchas para que concluyan que es listeria? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Ha escuchado por ahí ustedes? ¿Alguno? ¿Nadie? ¿Ah? ¿En ninguna inspección? Unas manchas color rosadas, púrpura, dicen, ¿no? En las paredes. Así dicen, ¿no? Manchas color púrpura, ya dicen, ¿no? Lo asocian. Bueno. ¿Cuáles son los síntomas? Diarrea, dolor de músculos, náuseas, vómitos, diarrea. Esta infección se desarrolla y propaga en el sistema nervioso y puede incluir dolores de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio, convulsiones. ¿Dónde pueden estar? Nuevamente, alimentos ricos en agua, ¿no? Leche, pescado, camarones, mariscos, carnes, embutidos, verduras crudas, ahí pueden estar. ¿Qué podemos hacer? Evitar, pues, consumir alimentos de dudosa procedencia, tratar en lo posible, ¿no? Lavar, desinfectar, cocinar, es lo que tenemos que lavarse las manos. El campylobacteriosis, causado por el Campylobacter jejuni,
generalmente de 2 a 5 días, 2 a 10 días el tiempo de incubación. Los síntomas: fiebre, diarrea, calambres abdominales y vómitos, dolores de estómago, náuseas. ¿Dónde pueden estar? Leche sin contaminar, aguas contaminadas, ahí por lo general. ¿Qué hacer, Carlos? Lavar siempre las frutas, las verduras con agua potable, usar mecanismos de desinfección, separar los alimentos crudos de los cocidos para evitar alguna contaminación cruzada. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema de moluscos, las toxinas. A ver, hay varias toxinas marinas, hay varias. Tenemos acá las toxinas de molusco bivalvo. La intoxicación por mariscos es causada por un grupo de toxinas producidas por algas planctónicas, en la mayoría de los casos por dinoflagelados, de los cuales se alimentan los moluscos. Estas toxinas, ¿sí? A ver, generalmente Sanipes sale a hacer análisis de las zonas donde pueden capturar los moluscos bivalvos. Tiene un nombre el documento. ¿Cómo se llama? A ver. El DER, ¿no? Ya me acordé ya. El DER. La Declaración de Extracción y Recolección es un documento que se tiene que pedir cuando tú compras concha de abanico, un molusco bivalvo, se pide y ahí te aparece que está o no autorizado. Entonces, para eso, Sanipes está constantemente monitoreando la zona. Intoxicación paralítica por marisco, intoxicación diarreica, la intoxicación neurotóxica por marisco, la amnésica y la azaspiracida por marisco. Ahí tenemos los 5 tipos de intoxicaciones que podríamos tener en los moluscos bivalvos. ¿Sí? Carlos, en la recepción de materia prima de los HACCP, de los moluscos bivalvos, es considerado un PCC. ¿Por qué, Carlos? La etapa de recepción de materia prima debe ser considerado como tal, ¿sí? Debe ser considerado como tal, para asegurar, ¿sí?, que no va a pasar las toxinas. Porque si pasan las toxinas, ¿sí?, lamentablemente no hay una etapa posterior, ¿sí?, no existe que elimine toxinas. No hay, señores. No hay una etapa que elimine, repito, toxinas. No existe. ¿Sí? No se da. Por eso que la recepción de materia prima en concha de abanico es considerado PCC precisamente por esto. Por esto. Carlos, la temperatura no lo mata. Carlos, la sal, no. El ácido, no, nada. ¿Cuáles son los síntomas? A ver, se puede dar la muerte. Son toxinas que producen náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago. Además de estos tipos de síntomas, algunas intoxicaciones por mariscos, como la intoxicación, pueden causar efectos neurológicos, ¿no? Hormigueo o entumecimiento de los labios y la garganta, mareo, dolores de músculos. Eso es lo que ocasiona, ojo, ahí está. Cuidado donde comemos un ceviche. El tema de la tenia, teniasis, ¿no? Tenemos ahí el Taenia solium, el Taenia sanguinata. Acá en Perú son los más comunes, ¿no? También está el Taenia de Asia o la asiática. En la carne de cerdo es el Taenia solium. En la tenia bovina, el Taenia sanguinata. Lo más temido acá es que se forme en cisticircosis cerebral. Ese sí provoca la muerte, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces las personas pueden infectarse por este tipo de tenias por comer carne de cerdo o de vacuno mal cocidas. Entran a la boca de la persona y van a su intestino donde se adhieren a la parte interior. Allí crecen alrededor de 1 a 2 metros de largo y viven durante años. Durante ese tiempo los huevos se pasan al medio ambiente y son ingeridos por los cerdos y las vacas continuando su ciclo. Algunas personas pueden no detectar que están infectadas, otras pueden presentar diarrea, náuseas, dolor y cambios en el apetito.
como les digo, el tema del Taenia solium en forma de cistercosis es el más temido, ¿no? Lo que pasa es que estos parásitos pueden estar en diferentes estadios, ¿no? Y se pueden alojar en el músculo, en el hígado, y causar la muerte inclusive. ¿Sí? ¿Qué hacer, Carlos, para evitar infectarnos con estos nemátodos, ¿no? Gusanos? Uno, cocinar la carne por encima de 63 grados durante al menos 3 minutos. Lavar apropiadamente las manos antes de comer. El tema del agua también, ahí no lo dice, pero es muy importante. En ciertos pescados o mamíferos se da el famoso Anisakis simplex, ¿no? Un nemátodo y que fue polémica, me acuerdo, en los años, a ver, hace más o menos unos 10 años era, no sé si recuerdan, menos, ¿no? En Jaliwarma, no sé si recuerdan, en Jaliwarma encontraron unos gusanos en una conserva, era anisakis, ¿no? ¿Y qué dijo el laboratorio? A mí no me han mandado a analizar nemátodos, yo he analizado otra cosa, ¿no? No me han dicho. Estas conservas eran importadas, eran made in Asia, bueno, eran, me acuerdo. Esto se da conservas provenientes de China, así es, ¿no? Eran de China. Los pescados se podrían, incluso mamíferos también, ahí dice, ¿no? Con peces, calamares, sepias, pulpos. Si se los comen vivos en el pescado crudo o poco cocinado, pueden infectar el estómago o el intestino. ¿Sí? Ahí está. Entonces, algunos síntomas, ¿cuáles son? Producen algunos parecidos a las alergias, ¿ah? También, ahí también te puede dar náusea, vómito, diarrea, pero se dice que es también produce síntomas de alergia a algunas personas. Los síntomas de la infección comienzan a las 24 a 2 semanas después de la exposición. El gusano puede vivir solamente cerca de 3 semanas en los humanos, se muere y se elimina. ¿Sí? Ese es el tiempo. Carlos, ¿qué podemos hacer? Bueno, habrá que meterle temperaturas altas, ¿ah? Temperaturas altas, temperaturas ahí pueden ver, 63, 68. La triquinosis, el tema de los chanchos, también, causada por el Trichinella spp, que es un nemátodo también. Las larvas de los gusanos que residan en el músculo esquelético de los animales. También se han encontrado los jabalíes, los seres humanos, cerdos, jabalíes, osos, provocando una enfermedad de salud pública, la famosa triquina. Estos tipos de gusanos pueden infectar a las personas que comen carne mal cocida, especialmente carne de cerdo y jabalí. En un primer momento, los parásitos pueden causar síntomas leves, como diarrea, malestar abdominal, náuseas y vómitos. Los gusanos maduran y producen más larvas que viajar a otras partes del cuerpo. Hígado, músculos, ojos. Estas larvas suelen causar síntomas entre 7 a 30 días después de la exposición. ¿Qué hacer, Carlos, en el caso de la triquina? Primero hay que ver de qué lugar proviene la carne de cerdo, ¿no? 1, 2. Cocinarlo a temperaturas, ¿no? Temperaturas elevadas, para evitar el tema de la trichina. La aflatoxicosis, ¿no? Este se produce por unas micotoxinas. A ver, hay ciertos hongos, como, a ver, ¿cómo se llama esta? Aspergillus niger, Aspergillus flavus, ¿sí? Son algunos ejemplos de hongos que producen aflatoxinas, ¿no? Hay también uno que se llama la ocratoxina A, ¿sí? Este tipo de micotoxinas no lo elimina el agua, la temperatura menos, vapor, nada, nada, nada. Estas toxinas, al ser consumidas con los humanos y animales, pueden causar la enfermedad. ¿Cuáles son las aflatoxinas más principales? Tenemos la aflatoxina B1, la B2, la G1, la G2,
Hay también la ocratoxina también, ¿sí? También existe. Eso se da por ejemplo, a ver, tiene que haber un ambiente húmedo. En las harinas, por ejemplo, cuando es higroscópico, captar rápido la humedad, ahí podría darse. Los efectos, ¿cuáles son? Son muy tóxicos, ya que incluso algunas toxinas son carcinogénicos, ¿sí? O sea, los alimentos en los que comúnmente se encuentra el maíz, el sorgo, el arroz, el algodón, cacahuate, nueces, carne de coco seco, granos de cacao, higo, el jengibre y la nuez moscada. Pero como les digo, tiene que haber un ambiente húmedo para que se dé el desarrollo del hongo. Y este hongo produzca pues estos metabolitos. Entonces, la aflatoxina B1, B2, G1, G2, ¿qué serían? Peligro de tipo químico, ¿sí? Son considerados peligros de tipo, repito, químico. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tuvieran sobre estas? No hay ninguna pregunta. La otra semana, no, el miércoles, ¿no? El miércoles vamos ya a empezar con el curso de limpieza, todo lo que es limpieza, desinfección. Vamos a estar ahí con las clases para que podamos terminar también la especialización. ¿Sí? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces damos por culminada la clase. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas, dudas sobre estas? No hay preguntas. A ver, entonces yo hago las preguntas ping-pong todavía. Yo hago preguntas. A ver. ¿Cuáles son los tipos de intoxicación por moluscos bivalvos? Ay, ay, ay. ¿Quién apuntó? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son? La intoxicación por moluscos bivalvos. Intoxicación amnésica, intoxicación paralizante, intoxicación diarreica. Esas eran, ¿no? Me falta una. Falta una. Son cinco, ¿no? Son cinco, son. A ver, ¿quién más? ¿Quién la apuntó? A ver, vamos. Diarreica es una. Paralizante es otra. A ver, acá está. Acá está. Paralizante, hay una. Paralizante. Diarreica. Amnésica, la que les dije. La neurotóxica, ay, ay, ay. Y la asaspiracida. Asaspiracida. ¿Sí? Esas son las cinco tipos de intoxicaciones que producen este tipo de algas. Toxinas, toxinas, ¿no? Muy bien. ¿El Taenia solium es a carne de cerdo o a carne de vacuno? ¿Cuál es la respuesta? ¿Carne de cerdo o carne de vacuno? El Taenia solium, de cerdo, ¿no? ¿Y el sanguinata de qué es? El sanguinata es de vacuno, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los serotipos del cólera, del virus cholerae, ¿no? Virus cholerae. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos serotipos? Hay dos. ¿Quién recuerda? Serotipo O1 y el otro era el O139, ¿no? El O139. ¿Cuál es el E. coli que terminó matando muchas personas en Estados Unidos y cuya gravedad es alta? ¿Cuál es? El O157H7, ¿no? Gravedad alta. Muy bien, excelente, excelente.
La Listeria monocytogenes es un psicrófilo. ¿Qué significa? Que se puede desarrollar a temperaturas de refrigeración, inclusive, ¿no? Inclusive. Muy bien. ¿Dónde puede haber Clostridium botulinum? ¿En qué tipo de alimentos? ¿En qué tipo? Enlatados, ¿no? Enlatados que tengan, pero ¿qué característica dijimos? Chancadas, abolladas, con óxido, hinchadas, ¿no? Y no solamente enlatados, también podría darse en conservas caseras, inclusive en la miel, también, ¿sí? No se olviden. Hay que tener mucho cuidado cuando le damos a los bebitos, ¿sí? A los bebitos. ¿Cuáles son los síntomas del botulismo? Síntomas del botulismo. 5 síntomas del botulismo, ¿cuáles son? Acá está, señores. En adultos, ¿ah? Adultos. Los síntomas, ¿cuáles pueden ser? Acá está. Visión doble, visión borrosa, párpados caídos, dificultad para hablar, dificultad para tragar, boca seca, debilidad muscular. Y si no hacemos nada, podría haber parálisis de los brazos, piernas, troncos y músculos respiratorios. Algunos primeros síntomas, debilidad, vértigo. En el caso de los infantes, podríamos empezar con un estreñimiento, luego facial plana, mala alimentación, llanto débil, disminución de los movimientos, dificultad para comer, babeo excesivo, debilidad muscular y problemas respiratorios. Oye, Carlos, ¿puedo matar a alguien? Sí. El Clostridium botulino es considerado pero más que todo, lo que preocupa ahí son las esporas, ¿sí? Las esporas son termorresistentes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? A ver, ¿cuáles son los síntomas de la hepatitis A? Dijimos. Síntomas de la hepatitis A, ¿cuáles son? El principal de ellos es la ictericia, ¿no? Color amarillo, los ojos, la piel. También podría provocar, dijimos que bajo peso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Vómitos también. También tiene que ver con vómitos. ¿Qué más? Acá está, ¿no? Náuseas, vómitos, anorexia, diarrea, mialgia, ¿sí? Son algunos síntomas también de la hepatitis A. Hepatitis A. Pues señores, hemos acabado. Muchas gracias. Nos reencontramos, Dios mediante. Nos vemos. Gracias.